¿Cómo están, queridos hermanos y amigos? Estamos contentos de esta oportunidad que el Señor nos da para poder compartir su palabra. Es una bendición grande realmente. Y quisiera nuevamente agradecer la invitación a mis hermanos y amigos del ministerio El Clamor de Medianoche para compartir la palabra de Dios en esta oportunidad. Y antes de introducirnos al mensaje, quería por favor pedir que podamos orar para que el Señor sea quien conduzca este momento, nuestra mente, nuestro corazón, y las palabras sean las palabras de Él. Él pueda dirigir todo lo que ahora se va a presentar para su honra y su gloria. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar. Te damos gracias, bendito Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Suplicamos, Padre Celestial, tu intervención. Que puedas, Señor, tomar control de nuestra mente y de nuestros labios también, Padre Celestial. Para que seas tú, Señor, el que transmita este mensaje para tu honra y tu gloria. Y para poder, Señor, exaltar la verdad, la cual es Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. En esta ocasión, mis queridos hermanos, vamos a hablar acerca del Espíritu Creador. Y vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmos 33, versículo 6. Salmos 33, 6 dice lo siguiente: Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Hacemos una pregunta por lo que hemos leído en este versículo, en este Salmo 33, 6. ¿Quién hizo? ¿Quién creó? Siempre hemos respondido a esta pregunta que Dios hizo, Dios creó. No nos hemos equivocado al pensar así, puesto que las Escrituras lo manifiestan así, de esa manera. Pero si nos enfocamos en lo que este versículo manifiesta por inspiración, así de manera directa, literal, diríamos que es la palabra, el aliento de la boca de Dios, quien creó todas las cosas. Y eso es claro al leer este versículo. Hermanos, con la creencia en la Trinidad, dicen, al leer este versículo, que allí se encuentra el Espíritu Santo creando, el aliento de Dios. Entonces fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo creando juntos nuestro mundo y todo lo que tiene o contiene nuestro mundo. Quisiera leer una cita del Espíritu de Profecía que resulta siendo contundente para esta manera de pensar y para que tomen en cuenta, mis queridos hermanos, estamos empezando este mensaje. En el libro La Historia de la Redención, la página 20, el párrafo 1 y 2, menciona lo siguiente: El Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado, la creación del mundo. Después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. Habían actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella. Entonces Dios dijo a su Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Recordemos que esta frase ha sido entendida como que tres personas están acordando crear al hombre. Pero la sierva del Señor en esta cita es clara, mencionando que el Padre dijo a su Hijo. Preguntamos entonces ahora, ¿cuántas personas estuvieron creando? Esa respuesta mantengámosla en mente. Necesitamos nosotros ser leales al escrito está, a la inspiración, y poner a un lado nuestros preconceptos o ideas que a través del tiempo han ido ingresando a nuestra mente. Y dejemos que la palabra de Dios, la inspiración, hable por sí misma. Ahora regresamos
al versículo que leímos en un inicio del Salmo capítulo 33, versículo 6, donde leímos que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Encontramos en este versículo la frase uberruah. Se traduce al español y de ellos por el aliento. Encontramos dentro de esta frase uberruah el sustantivo ruah, que se traduce al español, y esto según la concordancia Strong, como espíritu 245 veces, como viento 81 veces, como vientos, aliento 6 veces, exhalación, vida y cólera también en menos cantidad de veces. Hermanos con la creencia trinitaria dicen que la palabra ruaj hace referencia al Espíritu Santo de manera especial en el Antiguo Testamento, ya que es una palabra hebrea. Así que el Espíritu Santo en el Salmo 33:6 es el Creador. ¿Y nosotros qué podemos responder con respecto a esto? Decimos que por supuesto que sí. El Espíritu Santo estuvo creando desde el principio. Y al final de este mensaje vamos a ver, haciendo uso de la ley y el testimonio, con más claridad a este Creador. Vamos a analizar la frase uberruah y la razón por la cual cogí esta frase es porque nos ayuda a reducir los textos en relación. Si hubiéramos usado la palabra ruaj, se nos hubiera hecho muy extenso el análisis, haciendo uso de muchos más versículos. Pero esta frase uberruaj la encontramos solamente en 4 versículos en la Biblia. Obviamente esta frase contiene, como ya hemos mencionado, la palabra ruaj, y es lo que nos interesa analizar. Esta frase uberruaj la encontramos en el Salmo 33:6, como ya lo hemos visto, en Isaías capítulo 4, versículo 4, en Éxodo capítulo 15, versículo 8, y en Isaías capítulo 11, versículo 4. Y vamos a ir analizando cada uno de estos versículos, ¿sí? 3 versículos en total, para poder luego juntar y determinar quién es este ser, el Espíritu Creador. Vamos a empezar analizando Isaías capítulo 4, el versículo 4. Pero vamos a leer desde el contexto, desde el versículo 1. En aquel tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos ser llamadas por tu nombre y así quitar nuestro oprobio. En aquel tiempo, versículo 2, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra del remanente de Israel. El versículo 3, y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén están escritos entre los vivientes. Y ahora el versículo 4. Cuando el Señor haya lavado las inmundicias de las hijas de Sión y limpiado la sangre derramada en medio de Jerusalén con espíritu de juicio y con espíritu de fuego. En otras versiones dice espíritu de devastación. Así que en este versículo y de esta manera encontramos la frase uberruaj, ¿sí? Donde encontramos también el término ruaj, que se traduce como espíritu. Vamos a revisar o analizar este versículo desde su contexto. Y esto tiene una aplicación, queridos hermanos, para el momento del tiempo del fin, porque habla de purificación, habla también de zarandeo, y esto lo vamos a ver en un momento. Y esto en relación con el renuevo de Jehová. El versículo 2 justamente decía esto: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza,
y honra del remanente de Israel. Para entender esta declaración y a quién se refiere como renuevo, vamos a buscar en Jeremías capítulo 23, el verso 5. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales levantaré a David un renuevo justo, y un rey reinará y prosperará y hará juicio y justicia en la tierra. Este término renuevo, el renuevo de Jehová, aquí lo encontramos también con respecto a el rey David. Fue Cristo a quien se le conoció como hijo de David. Acompañando al texto que hemos leído de Jeremías 23, tenemos una cita de Joya de los Testimonios, el tomo 2, la página 178 y 179, donde dice lo siguiente: Cristo es revelado como redentor y libertador de su pueblo. Entonces serán en verdad los que forman parte del remanente varones simbólicos. Cuando las lágrimas y la humillación de su peregrinación sean reemplazadas por el gozo y la honra en la presencia de Dios y del Cordero. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el futuro de la tierra para grandeza y honra a los librados de Israel. Y acontecerá que el que se quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Así que nos queda claro con esto que el renuevo de Jehová o el renuevo de David es Cristo. Y permítanme mencionar que esto está en relación tanto a la primera venida de Cristo como también a su posterior venida. Luego menciona aquí en el versículo 3, Isaías capítulo 4, versículo 3, y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén están escritos entre los vivientes. Y hemos mencionado que este texto de Isaías capítulo 4 estaba en relación a los tiempos finales. Y mencioné ya relacionado a la posterior venida de Jesús. Y le llamo posterior venida porque hay algo importante que resaltar, mis queridos hermanos, en este análisis. Y lo vamos a mencionar en un momento. En este versículo, en el versículo 3 de Isaías capítulo 4, notamos que hay un juicio, hay un zarandeo, porque menciona que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Y además menciona acerca de los que están escritos entre los vivientes. Muchos podrían encontrar relación aquí con respecto a lo que ocurrió y de manera especial con la destrucción de Jerusalén. Algunos podrían hallar relación a esto. Sin embargo, por el contexto de las Escrituras, no nos equivocamos que esto está hablando de un tiempo en el cual el juicio de Dios se pueda estar ejecutando. Y es el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. La palabra de Dios menciona de que al ser analizados los casos de los del pueblo de Dios, sus nombres van a ser escritos en el libro de la vida. Y otros, según sus obras, serían escritos también en el libro de la muerte. Entonces, son santos o son llamados santos los que quedaren, los que permanecieren, y sus nombres son escritos entre los vivientes. Esto nos lleva a entender que son escritos en el libro de la vida. Así que notemos el contexto entre el versículo 2 que hemos leído acerca del renuevo de Jehová como hermosura y gloria. ¿Cuándo es que esto va a ser una realidad? ¿Con la primera venida de Cristo? El Señor Jesucristo trajo en parte cumplimiento de esta profecía. Pero el cumplimiento total de esta profecía, mis queridos hermanos, va a venir
en relación al tiempo del juicio y del zarandeo. Esto es tremendo poderlo revisar. Y maravilloso es ligar el versículo 2, el 3, juntamente con lo que declara el versículo 4. Porque en el 4 leímos, cuando el Señor haya lavado las inmundicias de las hijas de Sión. ¿Qué significa esto? El Señor realiza una limpieza de los pecados, la inmundicia. La cosa más abominable para el Señor es el pecado. ¿En qué tiempo es que el Señor realiza esta limpieza del pecado? Eso está en relación al juicio. Recordemos lo que significa el día de la expiación. Estamos viviendo en el día antitípico de la expiación. Y eso está en relación a juicio. Y también, como ya lo hemos mencionado, a zarandeo. Y también menciona cómo es que va a realizar esto. Dice con espíritu de juicio y con espíritu de fuego, espíritu de devastación. Para poder comprender esto, leamos lo que menciona Malaquías capítulo 3, versículos 1 al 3. Y es que el texto de Isaías 4, como hemos visto, hace referencia al momento de la purificación del pueblo de Dios con este espíritu. Es realmente este espíritu quien realiza esta purificación. Malaquías 3, 1 al 5, dice lo siguiente. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá repentinamente a su templo el Señor. Y presten atención con esa declaración. Vendrá repentinamente a su templo el Señor. ¿En qué momento? En el momento en que es enviado un mensajero, un preparador del camino, alguien que va delante del Señor, anunciando la venida del Señor. Pero vamos a notar aquí, mis queridos hermanos, y estemos muy atentos, ¿a qué venida se refiere? Yo sé que prontamente estamos pensando que se refiere a la segunda venida de Cristo, pero detengámonos un poco y analicemos más profundamente, con mucha atención, ¿a qué venida realmente se refiere? Hemos mencionado anteriormente con respecto a la venida de Cristo posterior a su primera venida. No lo hemos dicho concerniente a su segunda venida, sino a una venida de Cristo posterior a su primera. Y justamente está hablando de esta venida aquí. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá repentinamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto, a quien deseáis vosotros. Obviamente está hablando de Cristo. He aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 2. ¿Y quién podrá resistir el día de su venida? ¿O quién podrá mantenerse en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Versículo 3. Y Él se sentará como refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los refinará como a oro y como a plata, para que ofrezcan a Jehová ofrenda en justicia. Esto es maravilloso. Entonces, versículo 4, será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Maravilloso es como el Antiguo Testamento señala hacia el pasado, pero necesitamos prestar atención con respecto a esta venida del Señor. Y vendré a vosotros a juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, y contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y contra los que privan de su derecho al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Esto es maravilloso. No se está refiriendo, mis queridos hermanos, y me voy adelantando aquí, no se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, literalmente.
y es que existe una venida del Señor entre su primera y su segunda venida. ¿Cuál será esa venida de Cristo entre su primera y segunda venida? Es esta. Es esta venida porque dice, Él es como fuego purificador. ¿Y quién podrá resistir en el día de su venida? Vendrá repentinamente a su templo. Concerniente a lo que menciona Malaquías capítulo 3, Elena de White comenta también este texto en el Conflicto de los Siglos, la página 420, el párrafo 3. Aquí la sierva del Señor hace este comentario en relación a lo que ocurrió en 1844, y esto es muy interesante realmente. Ella escribió, esta venida está predicha también por el profeta Malaquías. Repentinamente vendrá a su templo el Señor, a quien buscáis, es decir, el ángel del pacto, en quien os deleitéis. He aquí que vendrá, dice Jehová de los ejércitos. Y ahora comenta, la venida del Señor a su templo fue repentina, de modo inesperado para su pueblo. Este no le esperaba allí. Esperaba que vendría a la tierra en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio. Ahora, el párrafo 4. Pero el pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Debía serle comunicada una luz que dirigía su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. Y mientras siguiera allí por fe a su sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio, se le revelarían nuevos deberes. Había de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción. El profeta dice, ¿pero quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? ¿Y quién podrá estar en pie cuando él apareciere? Porque será como el fuego del acrisolador y como el jabón de los bataneros, pues que se sentará como acrisolador y purificador de la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los afinará como el oro y la plata, para que presenten a Jehová ofrenda en justicia. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo, y presten atención con esta parte de este comentario de la sierva del Señor, los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. ¿Con qué cosa está relacionando la sierva del Señor la venida o el anunciamiento de la venida del Señor a su templo? Elena de White lo está relacionando con el tiempo de cierre de gracia, tiempo en el cual también ya habrá sido derramado el Espíritu Santo y de igual manera habrá sido sellado el pueblo de Dios. Recordemos de que lo que separa el pequeño tiempo de angustia del gran tiempo de angustia es el cierre de la puerta de la gracia. Y eso es tremendo. Así que la venida del Señor a su templo está en relación a esto. Ese trabajo especial, Elena de White lo está trayendo a nuestra mente para poderlo observar en la descripción de Malaquías, el capítulo 3. Sigue diciendo ahora la cita. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Esto es así, y justamente Malaquías 3, versículos 2 y 3, mencionan o hablan acerca del purificar la plata, ¿no? Y purificar a los hijos de Leví y afinarlos como el oro y la plata. Recordemos que por la naturaleza de las cosas, viviendo en injusticia no se puede cumplir con justicia. ¿Qué significa esto? Que viviendo nosotros en pecado no podemos observar lo que es justo, y lo que es justo es la ley de Dios, que resulta siendo, como lo menciona la sierva del Señor también en otra cita, el carácter del Padre y del Hijo expreso. Eso es la ley de Dios. Así que para que pueda el pueblo de Dios presentar ofrenda en justicia, y esta ofrenda sin duda sea agradable, de grato loor al Señor,
es la venida del Señor a su templo, a su santuario. Y como notamos aquí, la sierva del Señor está ligando esa entrada del Señor al santuario, obviamente ocurrió en 1844, pero también con el tiempo en que termine esa intercesión. Porque lo que está resaltando la sierva del Señor es justamente el producto del trabajo de Cristo en el interior del lugar santísimo. ¿Y cuál es el producto del trabajo? Sus vestiduras deben estar sin mácula de los creyentes en el Señor, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de aspersión. Ligando todas las cosas que estamos mencionando, entonces entendemos que esta es la característica de los 144,000 sellados, mis hermanos, que afrontarán al maligno y pisarán la cabeza de la serpiente en el gran tiempo de angustia. Y ahora sigue diciendo la cita: por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis. Y dice más: cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Allí estarán listos para su venida. Esta su venida representa, mis queridos hermanos, la segunda venida de Cristo de manera literal. Y no es la venida del Señor a su templo. Y dice más: entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén serán grata a Jehová, como en los días de la antigüedad y como en los años de remotos tiempos. Aquí Elena de White cita Malaquías 3:4. Entonces la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí será una iglesia gloriosa, no teniendo mancha ni arruga ni otra cosa semejante. Y aquí cita Efesios 5:27. Ahora, cuando dice aquí la sierva del Señor que nuestro Señor recibirá para sí, hablando de la iglesia, que es la novia de Cristo, mis queridos hermanos, está hablando o haciendo referencia a las bodas del Cordero. Recordemos que las bodas del Cordero serán en el cielo. Recordemos este asunto muy importante. Está refiriéndose aquí del momento cuando Cristo reciba a su pueblo como su esposa, mis hermanos. Entonces ella aparecerá como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército, con banderas tremolantes. Maravilloso. En la parte final de este párrafo, del Conflicto de los Siglos, página 421, el párrafo 3, Elena de White declara: esta venida y la del Señor a su templo son acontecimientos distintos que han de realizarse por separado. Así que de esta manera nos queda claro que la venida del Señor a su templo está relacionada con el inicio de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo en el lugar santísimo. Y como ya hemos visto en la cita, lo que Él va a producir, estas características que hemos leído en su pueblo. Ahora, por favor, permítanme mostrarles algo que se liga al trabajo que nuestro Señor Jesucristo hace en el santuario celestial. Y eso está relacionado con la lluvia tardía. En 1 Corintios, el capítulo 6, es conocido este capítulo porque habla acerca del templo del Espíritu Santo. Y así lo menciona en el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Pregunta aquí. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero en versículos anteriores, en 1 Corintios 6, el versículo 13, el mismo apóstol Pablo, hablando en contexto de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice lo siguiente:
Los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. En el contexto de los escritos del apóstol Pablo, el Señor es Jesucristo. Y así nosotros lo vemos en 2 Corintios el capítulo 4, donde menciona que Jesucristo es el Señor. Así que, si el cuerpo es para el Señor y Jesucristo es el Señor, y el cuerpo es templo del Espíritu Santo, encontramos una maravillosa relación aquí. Prestando atención a lo que acabamos de mencionar de 1 Corintios capítulo 6, volvamos a Malaquías capítulo 3, versículo 1 al 5, donde hemos visto que el Señor vendrá repentinamente a su templo. Y esto es maravilloso. ¿A cuál templo se refiere el Señor? ¿Quién es ese Señor? Lo hemos venido identificando. El Señor que menciona Malaquías capítulo 3 es Cristo y viene repentinamente a su templo. Así que no está hablando aquí de manera literal a la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque menciona también acerca de la purificación del pueblo de Dios. Y necesitamos nosotros comprender esto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tiene que ser purificado antes de la segunda venida de Cristo. No en el momento de la segunda venida de Cristo, sino esto es un momento previo a la segunda venida de Cristo. Y esto es la venida del Señor a su templo. ¿Cuál es el templo del Señor? El Señor Jesucristo quiere y desea morar en el cuerpo de cada miembro de su pueblo. Esto es maravilloso. Esta es la manera, mis queridos hermanos, de poder ser purificados por el Señor. Esto está en relación a un juicio. Unos van a ser tomados, otros van a ser dejados. Esto tiene propósito de que el pueblo de Dios sea zarandeado, porque el Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios, no puede ser derramado sobre cualquiera. Tiene que haber un zarandeo, una selección, para que el Señor pueda venir a su templo. El templo del Espíritu Santo es el cuerpo. Así que esta es la venida de Cristo antes de su segunda venida, en un tiempo de juicio, en un tiempo de zarandeo, mis hermanos, en un tiempo de purificación, en lo cual lo que era inmundo se convierte en santo, en puro. Esto es tremendo. Y alabado sea el Señor. Esta es la promesa que encontramos en las Escrituras. Recordemos, queridos hermanos, que el juicio empieza por la casa. La palabra de Dios lo expresa así. Y que sean, mis queridos hermanos, desde ahora el tema de vuestro estudio acerca de la visitación del Señor. Esa venida del Señor a su templo, entre su primera venida y su segunda venida, literal. Mateo capítulo 24, hemos sabido que este capítulo mucho habla acerca de la segunda venida de Cristo, pero es interesante que solamente 2 versículos de Mateo capítulo 24 nos hablen de manera literal de la segunda venida de Cristo. El resto del capítulo, si nosotros revisamos, inclusive hasta parte del capítulo 25, nos habla del tiempo del juicio investigador, del derramamiento de la lluvia tardía, del sellamiento y del inicio del gran tiempo de angustia. Es por eso que en el juicio de las naciones que encontramos en Mateo capítulo 25, el Señor hace una separación entre las ovejas que están a su derecha y los cabritos que están a su izquierda. Esa es la razón, mis queridos hermanos. Zarandeo, separación, juicio. Y esto sabemos que no va a acontecer en la segunda venida de Cristo literal, sino en el tiempo que sea o deba ser derramado el Espíritu Santo. Tiempo de juicio, tiempo de zarandeo. Aquí encontramos algunas declaraciones sobre la venida del Señor como ladrón. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2, donde dice lo siguiente: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y quiero resaltar este asunto.
de la venida del Señor como ladrón. Y estoy dando aquí un énfasis para que ustedes lo tomen en su estudio personal. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice lo siguiente: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Esto es maravilloso. Nuevamente encontramos aquí la frase de la venida del Señor como ladrón en la noche. Por el contexto, esta expresión también hace referencia directamente, mis queridos hermanos, al cierre de la puerta de la gracia. Veamos cómo esto se relaciona con el Salmos 17, versículo 3. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada hallaste. Me he puesto que mi boca no ha de propasarse. Noten cómo se relaciona lo que anuncia el salmista David, la visitación del Señor de noche, con el probar los corazones, el ser puesto a prueba. ¿Y cómo es que reacciona el salmista? Me he propuesto que mi boca no ha de propasarse. Dice acerca de los 144,000 sellados que no se les halló engaño en sus bocas. Maravillosa es la palabra de Dios. Así entendemos que en Isaías capítulo 4, versículo 4, donde nos habla de la frase Uberruaj, que menciona al espíritu de juicio o espíritu de devastación, está en relación con el renuevo de Jehová. El renuevo de Jehová es Cristo. Y es la venida de Cristo aquel tiempo de juicio, aquel tiempo en el cual ¿quién podrá estar en pie delante de lo que ocurrirá, delante del Señor, del espíritu de devastación, del espíritu de juicio? Y esto, como ya lo hemos mencionado, está en relación a la venida de Cristo antes de su segunda venida y después de su primera venida literal. Otro texto donde encontramos la frase Uberruaj es Éxodo capítulo 15, el versículo 8, donde dice lo siguiente: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Encontramos aquí que por el soplo de tu aliento, soplo del aliento de Dios, se juntaron las aguas. Y nos podemos preguntar, ¿quién sopla? Notemos que el texto de Éxodo capítulo 15, versículo 8, nos da la idea que el aliento, el cual le pertenece a Dios, realiza la acción de soplar. Como en el Salmo capítulo 33, versículo 6, la palabra y el aliento de Dios realizaron la acción de crear. Para hacer más notorio esto, vamos a comparar este versículo con lo que encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando Dios da vida a Adán. Y dice la palabra de Dios que Dios sopló aliento de vida. O sea, el aliento recibe la acción del soplo. El aliento es soplado. A diferencia del Éxodo capítulo 15, versículo 8, es el aliento quien realiza la acción de soplar. Y sin dudar, esto está trayendo un mensaje, algo interesante a nuestras mentes. Cuando el aliento sopla, el mar se abre. Y cuando el aliento es soplado, da vida o produce vida. ¡Qué interesante! Esto lo encontramos descrito en la palabra de Dios. Ahora, es honesto mencionar lo siguiente con respecto a las diferentes traducciones del Éxodo capítulo 15, versículo 8, donde menciona el soplo de tu aliento. Esta frase se traduce en la versión Dios habla hoy como soplaste con furia y el agua se amontonó. En la traducción del lenguaje actual menciona soplaste y el mar se dividió.
En la nueva versión internacional dice, bastó un soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas. En la Reina Valera de 1909 dice, con el soplo de tus narices se amontonaron las aguas. La King James hace referencia también al soplido de la nariz de Dios, para que las aguas se juntaran. En la Reina Valera del 60 menciona, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, y la Reina Valera Gómez, de igual manera, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Así notamos que hay algunas traducciones de la Biblia que no mencionan al aliento de Dios. En su lugar hablan de la nariz, obviamente de Dios, de donde procede el soplo, el ruaj. Muy probablemente sea una mejor traducción del texto, el soplo de tu nariz. Sin embargo, por el contexto de las Escrituras encontramos lo siguiente, que en Ezequiel capítulo 37, versículo 9, el Espíritu soplando y devolviendo la vida. Así encontramos al Espíritu de Dios. Este soplo también es ruaj. Así que en este pasaje vemos al Espíritu dando o soplando su Espíritu y de esa manera generando o dando vida. Ezequiel capítulo 1, versículo 20, encontramos el Espíritu moviendo, comandando a los 4 seres vivientes y obviamente a las ruedas de estos que se encuentran, como dice el texto, llenas de ojos. Así que no es extraño encontrar en las Escrituras al Espíritu Santo o al Espíritu de Dios soplando. Para el comentario bíblico adventista, lo que expresó Moisés al escribir el Éxodo capítulo 15 es muy poético y osado en sus imágenes, así lo describe. Si bien es cierto, el Éxodo capítulo 15 es una canción, sin embargo, como hemos visto en los textos anteriores, estas declaraciones no son diferentes a otras declaraciones que encontramos en las Escrituras que no son poéticas y tampoco son canciones, son declaraciones proféticas. Hasta aquí, analizando Éxodo capítulo 15, versículo 8, notamos que es el ruaj, el aliento de Dios, el Espíritu de Dios, quien sopló y abrió el mar. Ahora, haciendo uso del espíritu de profecía, vamos a ver quién de parte de la deidad estuvo más directamente involucrado con el abrir el mar rojo. Y vamos a leer esta primera cita de Patriarcas y Profetas, la página 257 y 258. Y dice lo siguiente: cuando Moisés extendió su vara, las aguas se dividieron, e Israel marchó en medio del mar sobre tierra seca, mientras las aguas se mantenían como murallas a los lados. A la luz de la columna de fuego de Dios, brilló sobre las olas espumosas y alumbró el camino cortado como un inmenso surco a través de las aguas del mar que se perdía en la oscuridad de la lejana playa. Los egipcios los siguieron y toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube. ¿Dónde estaba Jehová? En la columna de fuego y nube. Y trastornó el campamento de los egipcios. Éxodo capítulo 14, versículos 23 y 24. La misteriosa nube se transformó en una columna de fuego ante sus ojos atónitos. Los truenos retumbaron y los relámpagos centellaron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y se precipitaron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. Salmos 77, versículos 17 y 18. La confusión y la consternación se apoderaron de los egipcios en medio de la ira de los elementos, en la cual oyeron la voz de un Dios airado. Trataron de desandar su camino y huir hacia la orilla que habían dejado,
Pero Moisés extendió su vara y las aguas amontonadas, silbando y bramando, hambrientas de su presa, se precipitaron sobre ellos y tragaron al ejército egipcio en sus negras profundidades. Esta es una cita muy interesante, y ahí vemos que Jehová, dice, estaba en la columna de fuego y nube. Una cita más, Cristo Triunfante, página 121, el párrafo 7, dice lo siguiente, y vamos a comparar la declaración anterior con esta. Hay aquí una evidencia positiva. La ira del Señor se manifestó en contra de este sector faccioso, quienes habían sido bendecidos con gran luz y preciosas oportunidades de conocer la voluntad de Dios que les había sido comunicada por Cristo mismo, el dirigente invisible que estaba envuelto en la columna de nube durante el día y en la columna de fuego durante la noche. Esta cita también la encontramos en Carta 106 de 1897. Interesante, en la anterior decía, Jehová estaba envuelto en la columna de fuego y de nube. Aquí declara la sierva del Señor directamente que era Cristo, el Hijo de Dios. Hijos e hijas de Dios, otra cita, página 224, párrafo 2, dice, el Señor Jesús había protegido a los hijos de Israel de las serpientes venenosas del desierto, pero ellos no conocían este aspecto de su historia. Los ángeles del cielo los habían acompañado, y en la columna de nube de día y de fuego de noche, Cristo había sido su protección durante todo el viaje. Así que no nos quede duda, la sierva del Señor está declarando categóricamente que era Cristo, ¿sí? Y aquel que lleva el nombre de Jehová, sabemos que es Cristo, porque su nombre es Jehová por herencia. Y esto lo entendemos muy bien. Entonces, ¿quién de parte de la deidad estuvo más directamente involucrado con el abrir el mar rojo? Yo sé que el espíritu de profecía ya lo declaró, pero mantengamos allí, en reserva en nuestra mente, la respuesta. Continuando con la explicación de lo que vemos en Éxodo capítulo 15, el versículo 8, es necesario mencionar también que en el contexto inmediato del Salmo 33:6, el verso 9 dice, Dios habló y fue hecho. Hemos pensado que mágicamente aparecieron las cosas, el Señor habló y aparecieron las cosas. Eso enseñan, mis queridos hermanos, las películas con las cuales Satanás busca engañarnos y confundir nuestras mentes. Pero la verdad que muestra las Sagradas Escrituras es que siempre hay alguien quien realiza el trabajo, cumple la orden. En el caso del Salmo 33:6 es alguien. Y ese alguien es la palabra, el aliento, el ruaj de la boca de Dios. Y al hablar de alguien nos referimos de una persona, mis queridos hermanos. Entonces, la palabra, el aliento de la boca de Dios, el Espíritu de Dios, es una persona. Juntando lo que acabo de mencionar con las declaraciones de la sierva del Señor, mis hermanos, esta persona es Cristo, la palabra de Dios. Cristo, el aliento de Dios. Cristo, el Espíritu de Dios. El Ruaj de Dios, quien abrió el mar rojo. Esto es bastante claro en las Escrituras. Y es maravilloso, mis queridos hermanos. Y vamos comprendiendo acerca de la frase Uber Ruaj en relación al Ruaj creador. Ahora vamos a analizar el último versículo que encontramos en Isaías capítulo 11, el versículo 4. Y dice lo siguiente, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Otra vez en este versículo encontramos también la frase Uber Ruaj, donde se encuentra también el término, la palabra Ruaj, que se traduce como espíritu. Por el contexto del versículo de Isaías 11:4, notamos que está hablando de Cristo como el descendiente de David.
¿sí? Por favor, revisen el contexto de Isaías 11:4 y ahí habla acerca de esto, descendiente o la descendencia de David, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría y temor de Jehová. Ahora, del versículo 4 en adelante, habla también de Cristo, pero con toda la autoridad que sabemos que se le dio después de resucitar. Autoridad que tenía desde antes de hacerse hombre. Y es resaltante lo que menciona el versículo 4 de Isaías 11 en cuanto a que el espíritu que hiere y mata al impío sale o procede de Cristo, el descendiente de David. Interpretando de la manera como interpretan algunos hermanos que creen en la doctrina de la Trinidad, el Salmo 33:6, deberíamos entonces interpretar también de la misma manera Isaías capítulo 11, versículo 3, que el Espíritu Santo, el Ruaj, es quien realiza la acción de herir y matar al impío. Vamos a ver ahora en el contexto de las Escrituras lo que encontramos en relación a esto. Isaías capítulo 63, versículos 2 al 4. Y dice lo siguiente: ¿Por qué es roja tu vestidura y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Versículo 3. He pisado el lagar yo solo, y de los pueblos nadie fue conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestiduras, y manché todo mi ropaje. Qué interesante declaración encontramos aquí en Isaías capítulo 63. Hay un personaje que está aquí realizando esta labor de pisotear. Y dice que está pisoteando el lagar, pero en el versículo 2. Pero en el versículo 3 dice, los hollé, los pisoteé, y sangre salpicó mis vestiduras. Así que está pisoteando. Para ser más claros, está matando a seres, a personas. Esto es interesante. Veamos otro versículo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 20. Necesitamos nosotros llegar a comprender quién es el espíritu que va a dar muerte a los inicuos, a los malvados. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 20. Ya hemos encontrado un texto en relación a esto. Ahora, Apocalipsis 14, 20 nos dice lo siguiente: y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. ¿Será que este texto de Apocalipsis 14:20 está en relación a Isaías 63, 2 al 4? Claro que sí. Está hablando de la misma situación, de un lagar y de sangre. Así que hablan de la misma persona que realiza esta acción y también del mismo tiempo o momento o situación. Otro versículo más, Apocalipsis capítulo 19, versículos 13 y 15. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. ¿Recuerdan lo que leímos en Isaías 63? Que la sangre salpicó sus vestidos. Y aquí dice, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. ¿Quién es el que pisoteará a los impíos? La palabra de Dios, juntando los textos bíblicos, encontramos que es el Verbo de Dios. ¿Quién es el que dará muerte o pisoteará a los impíos? La palabra de Dios le llama el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Es Cristo. Ahora el versículo 14. Y los ejércitos que están en el cielo le seguirán en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio.
y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y el pisar el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Maravilloso, mis queridos hermanos. Se liga el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. El que dará fin o muerte a los impíos es la persona, el Verbo de Dios, quien es Cristo mismo. Qué interesante lo que hemos encontrado en las Escrituras. Y alabado sea el Señor. Sin lugar a dudas, Cristo es este Espíritu que herirá o dará muerte a los impíos. Alabado sea el Señor. Está escrito y así tiene que cumplirse. Por todo lo mencionado, mis queridos hermanos, hasta este momento, analizando todos esos versículos donde hemos encontrado la frase Uber Ruach, resaltando el término Ruach, el aliento de Dios, que en el Salmo 33:6 se declara que realiza la labor de creación, no puede ser alguien aparte del Verbo de Dios, el Hijo unigénito y engendrado de Dios el Padre. Esto guarda armonía, mis queridos hermanos, con lo que dice el espíritu de profecía. Y recordando la cita que leímos al inicio de Historia de la Redención, la página 20, párrafo 1 y 2, donde declara de que fue el Padre y el Hijo quienes crearon nuestro mundo, debiéramos ligar esta declaración con otra cita que encontramos en la Educación, la página 120, párrafo 5, para ayudarnos a entender quién es el espíritu que se movía sobre la faz de las aguas. Y vamos a leer esta cita juntamente con otra más. Dice la Educación 120, párrafo 5, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Solamente mediante la ayuda de ese Espíritu que en el principio se movía sobre la faz de las aguas, de aquel Verbo por quien todas las cosas fueron hechas, de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, puede interpretarse correctamente el testimonio de la ciencia. Tan solo mediante su dirección pueden descubrirse sus verdades más profundas. Esta cita, al ligarla a otra más escrita también por Elena de White en Southern Review, 25 de octubre de 1898, la sierva del Señor declaró lo siguiente: el Espíritu Santo está constantemente trabajando, enseñando, recordando, testificando, viniendo al alma como el divino consolador, convenciendo de pecado como asignado juez y guía. Cristo era el Espíritu de verdad. Era aquel Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, mis queridos hermanos. El Verbo de Dios, el unigénito del Padre, Hijo literalmente, y también engendrado del Padre. Alabado sea el Señor, mis queridos hermanos. ¿Y qué decir de lo que menciona 2 Corintios capítulo 3, versículo 17? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En el contexto, el apóstol Pablo declara que el Jesucristo es el Señor. Así que Él es el Espíritu creador que en el principio se movía sobre la faz de las aguas. Sé que esto ha sido de mucha bendición para tu vida, y espero en el nombre del Señor que pueda crecer la luz, la verdad, que Cristo pueda nacer en tu vida y pueda crecer en ti para llegar al conocimiento pleno de nuestro Dios. Recordando que la verdad nos hace libres. Este es el deseo del Señor nuestro Dios para nosotros, y es también mi deseo y mi oración. Vamos a agradecerle en esta oportunidad al Señor por la palabra que Él nos ha permitido compartir. Te damos gracias, Padre Celestial, por este mensaje que nos has permitido compartir. Por favor, suplico que sea para tu honra y tu gloria, Padre Celestial, y también, Señor, para nuestro beneficio y crecimiento espiritual. Gracias, Padre Eterno. En el nombre de Jesús te agradecemos por todo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por su atención. Con este su servidor, el pastor Carlos Cabello, será hasta una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga. Un abrazo en Cristo.